Hola, ¿qué tal? Me encuentro en el cubículo del profesor Sergio Solano López, a quien en este momento voy a molestar y voy a charlar con él como amigo, no como maestro, sino como un camarada que tenemos en Putla. Hola, profe, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Eh, Te agradezco que estés aquí conmigo. Profe, pues no sé qué número es que le ha tocado que yo pues charle con usted en esta hermosa mañana de este 4 de noviembre. Profe, ya filmé a muchos de sus compañeros y como dije, es una charla de amigos. Solamente quiero que me platique cómo fue su niñez, su adolescencia, su juventud y bueno, en ese querido y hermoso Palo Diobo. Bueno, mi niñez, pues precisamente mi niñez fue vivida en ese tramo precisamente de mi casa hacia el Palo de Obo. Pues por ahí en esos lugares, en Honduras del Diablo, mi papá tenía un terreno, entonces ese terreno era necesario cuidarlo. Mi niñez estuvo llena de precisamente eso, conocer el campo, estar en el campo con mi papá. Él fue muy estricto para conducirnos en el trabajo que él hacía. Lo ayudábamos, pero también él inconscientemente nos iba formando la idea de que el campo era su vida y que tenía que heredarnos ese sentimiento hacia el campo, ¿no? Ya al ser ellos, mis padres católicos, pues ellos siempre me inculcaron, ¿no? Que pues estar en la iglesia, estar con la religión, es decir, ser católicos de corazón. Entonces, pues a veces preferían que yo estuviera en la iglesia a estar en mi casa o estar haciendo algún trabajo. Entonces, el campo y la iglesia se llevaron mi infancia, ¿no? Ya mi juventud, pues la juventud, al estar empapado de la religión, yo tomé una decisión, bueno, digo tomé porque fui inducido, ¿no? Por mi familia, siendo yo un adolescente, tomé la decisión de irme a estudiar para cura, ¿no? En ese tiempo, pues era el ser cura era una forma de cómo te desarrollaras, pero principalmente pues el espíritu de servicio, de servir a los demás, era para mí fundamental y pensando en seguir ese sentimiento, esa forma de ser mía, entonces yo tomé la decisión de irme a estudiar para ser cura. Tenía que estar durante 11 años en estudiando para cura, porque en ese tiempo eran 11 años. No sé ahora si sigan siendo ese tiempo, sigue siendo esa cantidad de estudios, qué cosa hay necesidad de renovar. Entonces mi juventud fue así, es decir, saliendo de la primaria Benito Juárez, nos tuvimos que pues preparar para irnos a Oaxaca a estudiar en el seminario pontificio de la Santa Cruz, en ese tiempo así, que quedaba en las calles de García Vigil, en Oaxaca. Eh, Ahí estudié 3 años estudiando humanidades, latín, un poquito de griego, un poquito de francés, un poquito de inglés, la historia de la religión, cosas de esa naturaleza que se daban en los primeros 4 años de estudio de la carrera. Al tercer año yo decidí salirme porque no llenaba mis respectivas
a futuro, porque eso significaba pues que servir a la gente no representa más que una satisfacción personal, una satisfacción social, pero viendo que el ejemplo cundía que entre los mayores, que ese no era el camino, pues yo decidí salirme, ¿no? Y volví a entrar a la secundaria, ¿no? La secundaria, que en ese tiempo era una secundaria particular, Vicente Guerrero, estuvimos estudiando 2 años. Ya se fundó la secundaria técnica agropecuaria 151 y ahí terminamos segundo y tercer grados de secundaria. A raíz de eso, pues mi familia tenía ya habitaban ya en la Ciudad de México y nos fuimos para allá. Estuvimos inmediatamente surgió la convocatoria para ingreso a la universidad. Hice el examen, por cierto, mi hermano Manuel me acompañó. Me acuerdo que la Facultad de Arquitectura, en el Salón 106, hice el examen y lo pasé. Terminando el examen nos fuimos a ver un partido de fútbol que en ese tiempo jugaba el Zacatepec contra los Pumas. Se acabó, llegamos a la casa a las 8 de la noche porque pues, las grandes distancias que hay en la Ciudad de México pues, son tremendas, entonces habría que estar en ese espacio viajando. El aviso de que había sido aceptado llegó y fui parte de la generación de la primera generación del CCH Oriente. La familia vivía en la colonia oriental, entonces el CCH Oriente quedaba a 4 cuadras, entonces ahí estuvimos, ¿no? Y durante 3 años estuvimos trabajando y estudiando. Entonces, ya posteriormente llegó el momento de elegir carrera y yo elegí la licenciatura en pedagogía. Entonces estuve durante 4 años estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad, en el Colegio de Pedagogía precisamente. Entonces, ahí pues muchas gentes éramos alrededor de 100 gentes que estudiaban en ese grupo, en esa licenciatura, porque en ese tiempo estudiar licenciatura en pedagogía era algo propio para la gente de la clase alta. Entonces eran alrededor de 90 mujeres, puras de la alta sociedad, vivían en Polanco, eran extranjeras, en fin, gente muy adinerada que tenía. Y entonces nosotros éramos como 8 hombres, ¿no? Éramos 4 personas, éramos de Oaxaca, los demás pues eran del Distrito Federal, entonces veíamos cómo se desenvolvían ellos, ¿no? Entonces que creían que la carrera era pues algo propio del espectáculo, algo propio de las mujeres de alta sociedad, algo que no se imaginaban pues que la pedagogía estaba pues relacionada con todos los espacios donde la gente se desenvuelve. Entonces, al término, mi servicio social lo vine a hacer aquí en la Normal de Putla en el 79, cuando pues se trataba de que yo prestara el servicio social obligatorio. Y entonces me dijeron que sí se podía. Y que en el colegio de pedagogía me daban pues 2 horas a la semana durante un semestre, y con eso cubría mi servicio social. Sin embargo, ya estando aquí no fue así, ¿no? Sino que aquí la gente que
tenía la dirección de la escuela, necesitaba maestros y entonces pues yo tenía el tiempo necesario porque mi intención era estar aquí, pero también a su vez ayudar a mi papá a trabajar en el campo y esas cosas. Sin embargo, no fue así. El hecho es de que me dieron alrededor de 19 horas frente a grupo, diciéndome que necesitaban, que mis paisanos necesitaban la atención mía y que era necesario que yo, ¿cómo se llama?, un profesionista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me convencieron y me quedé no un semestre, sino un año, ¿no? Al término del cual, pues yo me tenía que regresar. En ese tiempo estuve, pues para atender materias como historia de la educación, había unos espacios de tecnología que se llama un semestre de electricidad, cuando yo en mi vida había visto. Sin embargo, me puse a leer algunas cosas que eran necesarias, elementales, para poder cubrir esos espacios académicos. Y así, filosofía, historia de la educación, historia de México, en fin, pues al grado de que había un patronato. Ese patronato nos, a mí en lo personal me pagaba 3,000 pesos al mes. En aquel tiempo 3,000 pesos era lo que ganaba un albañil, pero lo ganaba en menos tiempo. Entonces yo, pues no tanto por dinero, sino por estar aquí en mi tierra, me puse a trabajar con los grupos. Entonces de eso tengo muchas satisfacciones, porque muchos de mis alumnos de ese tiempo ya se han jubilado, ya han estado, ¿cómo se llama?, gozando de que su profesión estuviera al tono de cómo se dio en ese tiempo. Y eso pues es satisfactorio para mí, ¿no? Entonces, mi juventud pues fue esa, ¿no? De que andar viajando, ir, ¿cómo se llama?, a la escuela, tener determinadas cuestiones que tenía que atender. Mi inicio como profesor de escuela normal fue en la Escuela Normal de Tamazulapan, en el internado. Me vine a esa escuela precisamente porque en la Escuela Normal de Putla pues hubo una situación problemática en la cual pues yo ya había cumplido con mi servicio social, entonces no tenía nada que hacer ya, me debía regresar a la universidad. Estando en la universidad me llamaron. La Escuela Normal de Tamazulapan había sido limpiada de los maestros que tenía hasta ese momento, y me llamaron para atender ahí los cursos. Entonces sí estuve ahí llegué un 1 de abril de 1980, y en ese tiempo pues en mayo estalló el movimiento magisterial, ¿no? Sin embargo, había dos directivos que habían llegado también nuevos, el doctor Mario Martínez Loyo y el maestro, se llamaba el maestro Gonzalo Valencia y Aguilar. Y habían 3 grupos de cuarto año que había que salir, que había que egresar de la normal. En uno de esos tres tenía que estar cada quien. Entonces a mí me tocó el grupo C, compuesto por alrededor de 45 gentes, ¿no? Entonces yo me presenté, estuve ahí mucho tiempo con ellos. Con ellas, porque es un internado para señoritas. Y pues bien, tuvimos en ese tiempo, y conocí a mi esposa,
Entonces, pues con más deseo, ganas, satisfacciones, me estuve ahí durante 10 años, ¿no? 10 años. En el 1990 me vine para esta escuela, ¿no? Y en esta escuela, igual me aceptaron como primera actividad al término del año escolar. Nos comisionaron para ir a supervisar el servicio social de los pasantes. En ese tiempo el plan 1975 reestructurado implicaba que el servicio social se pudiera hacer durante julio y agosto. Y entonces nos comisionaron al maestro Rubén Núñez, al maestro Andrés Bolaños, al maestro Everardo Hugo Hernández y a mí para irnos, y nos fuimos. Fuimos a Reforma, Estanzuela, Río Tigre, Porvenir y el Cabeza del Río. Muy propio los lugares para poder mostrar que los alumnos tenían deseos de ser maestros. Y sí, efectivamente, todos ellos son ahora maestros. Y pues puede decirse que han sido buenos maestros, ¿no? Entonces, esa es mi estancia hasta el 90. Del 90 a la fecha sigo en esta escuela normal. He cubierto ya el próximo 1 de abril, voy a cumplir mis 40 años y me jubilo en el próximo año, ¿no? Ese es grosso modo mi paso por la cuestión de esta carrera de ser formador de docentes, ¿no? Ese es pues mi breve, que ya no es tan breve, el asunto de mi estancia en esta escuela normal experimental, presidente Lázaro Cárdenas. Ok, profe, pues capturé que su formación, su forma de ser, su forma de vivir, tiene muchos valores, maestro. Y bueno, me encanta y quiero seguir platicando con usted porque los amigos, pues, se nos da en la vida y usted es parte de esa amistad que tenemos. Profe, ahora chárleme un poquito. Recuérdeme usted cuántos maestros todavía están en su memoria de la escuela primaria Benito Juárez, que dice usted que usted estudió allá, y después se me traslada a la secundaria hoy, la ESTI número 15. Dígame usted qué maestros recuerda usted de la primaria y secundaria. Bueno, de la primaria, en primer año, mis maestras fueron mis hermanas, porque mis hermanas tenían una escuelita en la esquina de Colima y Durango. Ahí muchos conocidos que ahora ya son mayores, ya incluso han fallecido, se formaron. Entonces yo el primer año ahí aprendí a leer y escribir con mis hermanas, ¿no? Porque ellas eran maestras así otra vez, no de formación, sino que ellas no fueron a la escuela, sino que por lo que sabían y todas esas cosas se animaron y les gustaba estar en eso, ¿no? Y a mí me encantaba porque pues ellas eran mis maestras y no me podían golpear, y estaba yo a gusto. En segundo año la maestra Lucina Bravo, que estuvo con nosotros ya en difunta, por cierto, esposa del maestro Barroso. La maestra Eva Bello nosotros estábamos en segundo A y ella estaba en segundo B, la maestra Eva Bello. En tercero el maestro Fernando Hernández, ¿no? El maestro Fernando también inolvidable, porque él, pues siendo hombre, pues a los niños nos trataba correctamente, pues, ¿no? En cuarto año la maestra Cristina Vigil Gómez, ella igualmente fuimos muy bien tratados, ¿no? En quinto año empezó quizá esa fobia a la escuela, porque el maestro Joel Legaria, yo veía que
pues golpeaba a los chamacos y pues a mí me espantaba eso, ¿no? De que me golpearan. Eso mismo pasaba con el maestro Mario Pérez, el maestro Zenón Guzmán, ¿no? Era notorio pues que se oían los reglazos, los hinchazos y todos esos, en el sentido de que pues era el castigo que se acostumbraba para quienes no cumplían, para quienes no hacían la tarea, para quienes se pasaban de rosca y eso, ¿no? Ya en sexto año quizá fue mi peor experiencia, ¿no? Porque tuvimos a un maestro, Gonzalo Rivas Chumba, que efectivamente toda la gente que lo recuerda bien porque pues era una cosa diferente. Pero para mí no, porque ahora que yo ya me doy cuenta y estoy en el ámbito en el contexto de los maestros, no puede uno ser tan duro con los niños, no puede uno ser tan Estricto. alevoso con los niños. No puedes tú decirles a los niños, tú vas a reprobar y te vas a quedar y pobre de Solanito se va a quedar para el otro añito y cosas así, ¿no? Es decir, eso a mí me castraba porque era un momento en que yo no quería estar, sin embargo él me lo auguraba. Sí, y esto, pues lejos de fortalecerme, pues me debilitaba. Yo en quinto año asistí a un concurso estatal de conocimientos y obtuve un tercer lugar, ¿no? Entonces, decirme que yo no iba a pasar porque no había hecho un trabajo, no había hecho la tarea o algo así, pues me desmoronaba todo eso que según yo en aquel tiempo sentía, ¿no? Entonces, mi experiencia con él fue precisamente una experiencia castrante porque finalmente no es el maestro el que va a determinar que tú pases o no, sino que son tus conocimientos los que finalmente te dicen, ¿no? Y entonces, yo sí recuerdo a ese maestro, pero lo recuerdo mal, es decir, no desearía o no me hubiera gustado ser como él, ¿no? Por eso tal vez ahora dentro de mis prerrogativas hay esa idea, ¿no? Hay que trabajar con los alumnos, pero hay que hacerlos sentir gentes, ¿no? Hay que valorarlos, hay que hacer que ellos de verdad sientan, y más mis alumnos que tienen que sentir el hecho de ser maestros, ¿no? Ellos no se pueden poner a golpear o a dar malos tratos, incluso un menosprecio psicológico contra nuestros alumnos, ¿no? Entonces eso tiene que ser. En la secundaria yo recuerdo perfectamente a mis maestros por ejemplo, el doctor Fiacro Villegas, que fue maestro de biología, el doctor Eloy Acevedo, que fue maestro de química, el maestro Alfonso Carmona Sánchez, maestro de matemáticas, el maestro Manuel Bandín, maestro de español, que por cierto él fue el quien insistió y en cada borrachera y en cada cantina donde iba siempre cantaba el andariego. Él puso de moda aquí en Putla el andariego, no nos sabíamos más que por boca de Álvaro Carrillo y pues no era tan famoso. Entonces con el maestro Manuel Bandín nos las pasamos muy bien porque siempre fue igual, ¿no? Un maestro insistente, persistente, coherente con lo que decía, ¿no? Tuvimos al maestro el maestro Daniel Miranda, el cual se significaba por su autoritarismo, ¿no? Era una gran persona, nada más que muy autoritaria, se enojaba con cualquiera que no quisiera hacer lo que él decía. Esa era su versión de ser maestro. Con la maestra Zoila Evelia Reina, fue maestra de música en los principios de la escuela Vicente Guerrero.
Tuve a un militar igual, se apellidaba Estrella. Ese era un militar, era un teniente que estuvo aquí en la partida militar. Posteriormente casó con una pucleca y se fue a Acapulco y estuvieron igual como militar y pues falleció el tipo. ¿Y se acuerda de esa putreca? Sí, esa putleca vivía ahí frente a la escuela primaria Benito Juárez. Fue, por cierto, de la que yo recuerde, la diosa de la que llevan el lunes del cerro, su centriol, su milpa ya la llevó en la mano y recordaba porque era muy guapa y tenía pues presencia como mujer mexicana. Mucho carisma. Sí, así es. Entonces, otros maestros, el maestro Juan Carlos Quintero Meléndez, maestro de educación física, el maestro José Luis Maldonado Maya, es un maestro de la escuela, era secundaria técnica agropecuaria. Entonces, nosotros conocimos a esos maestros precisamente por las materias agropecuarias que impartían. El maestro Fernando Leal, ¿no? El maestro Procopio Guerrero, ¿no? Eran nuestros, más que nuestros maestros, eran nuestros amigos, ¿no? Porque jugábamos fútbol juntos, porque hacíamos ejercicio juntos, nos íbamos a poner de acuerdo como para jugar el fútbol y todo eso, ¿no? Y pues grandes maestros, ¿no? Ya en el nivel superior, pues hay un tipo que quizá no fue famoso, se llamaba Javier Centeno, en el CCH Oriente, una gran persona comprometida con su profesión y con la gente, ¿no? Con él fuimos en el 72, fuimos a Ciudad Alemán, a Veracruz, toda esa parte que fue afectada por un temblor. Llevamos 2 camiones de ropa, de víveres, en el grupo, de aquellos que les llamaban los chimecos, aquellos rayados de rojo y anaranjado. En ese tiempo, pues igual, ahí en el CCH Oriente, pues se daban hasta prácticas guerrilleras porque teníamos compañeros que eran de ese tipo. En ese tiempo era la Liga 23 de Septiembre, un comando guerrillero que era urbano y que pues coincidía con los pensamientos de Lucio Cabañas, que también en ese tiempo estuvieron en boga, ¿no? Ese es de nivel superior, ¿no? Ya en la carrera, pues el maestro Roberto Caballero. El maestro Roberto Caballero nunca conoció a Oaxaca más que a través del autobús. Él proponía que si hubiera una aplanadorota gigante, que pusiera planitos todos los cerros que había visto él en sus visitas a Oaxaca, seríamos un estado de la República bien chingón, bien productivo, ¿no? Entonces conocí a la maestra, se llamaba María Elena Ducoy, ¿no? Ella era hermana del gobernador en ese tiempo de Guanajuato y era una investigadora que ahora sus libros pues, son leídos en la facultad, pero ella hacía el ejercicio que muchos maestros hacen, le pedía trabajos a sus alumnos y ella les echaba una manita de gato y ya los publicaba como sus trabajos personales, ¿no? Así un trabajo que yo hice cuando la Facultad de Filosofía pertenecía más bien a la Normal Superior de México. Yo hice un trabajo de esa naturaleza y ella le dio sus brochazos y quedó el trabajo. Después lo leí y dije yo, esto lo he visto en algún lugar.
¿no? Y al ver la autora, pues era ella, ¿no? Entonces, jamás me regresó mi trabajo, era él. Entonces, esos fueron mis grandes recuerdos de esas escuelas, ¿no? De mis maestros que tuve, ¿no? Y que pues han sido un mosaico de formación para mí, ¿no? He tenido de todo, ¿no? Ok, profe, pues, bueno, pues como dije, yo quisiera seguir charlando con usted, pero tampoco le quiero quitar más de su tiempo porque lo encontré trabajando, haciendo revisión de los trabajos de los jóvenes y me encanta esa charla. Ahora hable un poquito de su palo de oro. Dígame, ¿cómo ese campo, ese lugar donde se fundó esa escuela que hoy es este número 15, pues según mis recuerdos míos, al igual que los de usted, era un campo, pues pasajuego? Platíqueme usted de ese famoso Palo de Oro. Bueno, en la niñez, nosotros jugábamos en la esquina de la casa ahí en Durango y Oaxaca. Jugábamos a los encantados, niños y niñas indistintamente, ¿no? Entonces, de noche, de 7 a 10 de la noche jugábamos, ¿no? Porque a otra hora, mientras se llenaban las cubetas que estaban ahí para tomar agua, jugábamos a los encantados. Entonces, la base era ahí, pero íbamos a correr hasta el campo de Palo de Oro, el pasajuego. Y en ese lugar, a esa hora, pues no había luz, no había luz eléctrica, que teníamos que correr y teníamos que escondernos y teníamos que, el que estaba encantado, que quedaba encantado allá por el campo de fútbol, por allá, ahí se quedaba y hasta que lo desencantaran otros compañeros, ¿no? Y así fue muy divertido. Ya de día, pues yo tenía que pasar todos los días porque mi papá me mandaba a cuidar el terreno, a cuidar, zanatear, a estar regando los arbolitos que teníamos ahí. Entonces, constantemente yo pasaba y veía jugar a los chamacos ahí. Entonces, pues a mí me gustaba jugar también. Entonces, al regreso de la jornada, digamos a las 3, 4 de la tarde, que ya era hora de comer, pues pasaba yo a echarme mis pataditas ahí, ¿no? Y ahí fuimos conociendo muchos amigos, muchos vecinos del lugar que tenían su patiezote, de tal manera que ellos a la hora que se les hinchaba, iban a jugar, ¿no? Entonces ese es muy, era muy constante, todos los días, a toda hora, ¿no? Obviamente que pues eso ahí aprendimos, ¿no? Aprendimos a patear el balón, aprendimos a jugar fútbol, ¿no? Otra parte donde yo aprendí a jugar fútbol fue en el atrio de la iglesia. Ahí quebramos vidrios, conchamos balones, le pegamos a las personas que entraban a la iglesia con el balón, ¿no? Eran traviesos, ¿no? Pues sí, porque pues, era lo propio, ¿no? ¿Cómo se te ocurre jugar en el atrio de la iglesia? Porque ahí no es lugar propio, ¿no? Y lo mismo allá en el pasajuego, ¿no? El camino estaba, ¿cómo se llama? Orientado de la esquina de lo que ahora es la cancha de fútbol hacia la otra salida, hasta Carretera. la otra. Es una diagonal, pues se partía en diagonal el camino que pasaba por ahí. Posteriormente, ahí era parte de la carretera, el campo se hizo un pasaje ahí que era un lodazal, era un muladar ahí, pues, ¿no? Entonces, la gente empezó a cuidar y lo cercaron. Las porterías, cuando yo conocí el campo de fútbol, las porterías estaban orientadas de este a oeste, ¿no? Ahora están de norte a sur, pero en ese tiempo estaban 2 amatotes en la parte oeste que servían como sombra, porque ahí también en el pasajuego estaba la cancha de pelota mixteca, ¿no? Muchas personalidades que estuvieron ahí porque pues representan un pasado inmediato de Putla, ¿no? Representan quizá una gran herencia que
pues nosotros no hemos podido aprovechar porque la pelota mixteca pues aquí en Putla ya es muy poco, ¿no? Practicada. En ese sentido, el pasajuego pues fue para nosotros un lugar de esparcimiento, un lugar que significó gran parte de nuestra juventud, gran parte de nuestra energía. Ahí quedó porque con guaraches, sin guaraches, cuando ya formamos un equipo de fútbol formal, teníamos que pedir prestado los zapatos para poder jugar, ¿no? Los balones eran realmente de cuero, ¿no? Yo tengo todavía aquí un hoyito que me hizo el ojillo del balón, ¿no? Donde efectivamente se siente ahí que fue un cabezazo, pero era realmente el golpe del balón. Y entonces el balón se mojaba en tiempo de aguas y eso era pues como algo así como un golpe mortífero cuando te daban un balonazo. Y así sucesivamente ahí conocí mucha gente, ¿no? Ahí fue el lugar donde más gente he conocido, ¿no? Porque pues es gente que van precisamente porque les gusta el deporte y están expuestos a todo, ¿no? Grandes compañeros, grandes amigos y sobre todo el conocimiento de que pues los espacios de esa naturaleza deben ser multiplicados por donde quiera, pues debe haber, hoy vemos que cualquier pueblito ya tiene su cancha de fútbol, ¿no? Antes nada más era la de básquet, hoy ya tiene fútbol, ¿no? Y eso es muy agradable. Entonces el pasajuego fue mostrándose para nosotros como un espacio de donde pasaban las generaciones. Al abandonar yo Putla por estar 10 años o 17 años más bien fuera de ella, pues eso me permitió desconocer a mucha gente. Ya no conozco yo a mucha gente porque pues no sé cuál era su raíz, no sé de dónde o cómo están aquí. Entonces a veces hasta me preguntan que si yo soy de aquí, pues sí, porque yo me fui mucho tiempo y al regreso pues tuve ese desconocimiento de la gente, ¿no? En cuanto al pasajuego, yo recuerdo que nos decían que pues en ese lugar era un lugar donde asustaban porque antes ahí era el tendedero de muertos, los difuntos ahí los tendían cuando los movimientos de la revolución, ¿no? Pero pues eso es un lugar encantador porque ahí las gentes han ido, siguen yendo, ¿no? Y pues es único en Putla, ¿no? Profe, Sí. ahora bueno, según los cuadrantes en Putla, de las famosas secciones, entonces Palo Diobo pertenece a la cuarta sección o tercera. Pues mira, yo esos cuadrantes los desconozco, ¿no? Es decir, yo por la raigambre que uno tiene ahí, es propiamente el Palo de Obo, ¿no? Se forma, es decir, don Miguel Barrada forma su capilla a un lado, ¿no? Hasta eso, San Miguel, el San Miguel es por don Miguel Barrada, esposo de doña Carmen, ¿qué es Carmen Castro, ¿no? El caso es que yo lo que entiendo como palo de obo es el contorno sobre ese palo de obo que estaba ahí y todos sus alrededores, ¿no? Hasta ahí yo desconozco el trazo que han hecho de las secciones. Hay, ¿cómo se llama? Por medio de salubridad hay algún trazo donde hay formas de cómo identificamos hasta dónde era posible, ¿no? Hoy, por ejemplo, el jardín de niños que está allá en la loma donde dicen que es Lindavista, cosa por el estilo, dicen que también es del Palo de Obo. Antes era en el Palo de Obo, pero ahora ya está más arriba, ¿no?
Entonces, yo desconozco en realidad cuál es. Yo sé pues que el Palo de Obo es todo el entorno donde estaba nuestro barrio, es decir, teniendo como centro el Palo de Obo, que estaba frente a la capilla de San Miguel, ¿no? Y de que San Miguel, alguien le adjudicó el nombre precisamente por don Miguel Barrada, que estaba, o que era el dueño de ese terreno, ¿no? Entonces, por eso San Miguelito ahora es nuestro patrón. Ok. Profe, pues, si le hice esa pregunta, bueno, yo creo que, como dice usted, ¿no? Algunas veces conocemos, algunas veces desconocemos, pero hasta donde yo he logrado entender que Putla se dividió en 4 secciones, formando una cruz, lo que es dijera usted, de este a oeste, la calle Morelos y la calle, vamos a llamarla así, Jalisco. Entonces, esa calle, entonces se formaron 4 cuadrantes. Y antes, bueno, hasta donde yo entiendo también, los presidentes de esa manera se organizaban y decían, bueno, la primera sección, hasta donde yo sé, es la famosa, pues, o el famoso barrio La Asunción, tocando ese cuadrante. Y luego la segunda sección, para mí, es el barrio de La Cureña. A lo que yo iba es que, bueno, Cantarranas es la tercera entonces, y la cuarta es Palo de Obo. Así estaba establecido con esa cruz. Así. Entonces, y creo yo que de esa manera se gobernaba Putla, más cuando era villa, pues. Profe, pues, de veras, es un gusto platicar con usted y con los demás compañeros. Me quedé más tiempo con usted porque, bueno, pues creo que sus canas, pues la edad nos dice que usted tiene más conocimiento de la historia de Putla y bueno, como dijo usted, se ausentó, se fue un poco de tiempo fuera, volvió ya, como dijo usted, ya grandecito, ya con su chulada de esposa. Y bueno, felicidades, maestro, y me encanta que aún usted permanece en la escuela normal y bueno, usted lo dijo, ya el día 1 de abril, un mes muy hermoso para todos los mexicanos, el 1 de abril. Bueno, ese abril, para mí yo lo recuerdo muy bonito porque en ese mes nací, 15 de abril. Y bueno, usted va a cumplir 40 años, y qué hermoso, 40 años en el servicio, dándole todo lo que usted aprendió, esos valores tan importantes que creo yo que lo trae de parte de su familia, de sus papás, y deje que fueron tan estrictos. Yo creo que por eso somos gente de bien, porque si no nos hubieran educado de esa manera, pues fuéramos otras entes, otras personas. Y no queremos, yo al menos no quiero hablar mal de las gentes que pues por X o Y, pues no cultivaron los valores, pero yo sí agradezco a mis jefes, a mis papás, y igual que usted, como usted narró, pues si nos dieron, es que porque sabían que de esa manera teníamos que ser hombres de bien, ¿no? Entonces, bueno, ahora usted también recuerda que dice que los maestros, pues en ese tiempo dieron malos tratos, porque así se permitía y los padres así también pedían. Hoy, pues nadie quiere que ni le digamos a los niños, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero son los tiempos, ¿no, maestro? Y yo quiero felicitarlo, maestro, porque siempre que lo encuentro de una u otra manera, yo creo que nos brindamos el respeto de aquí para allá y de allá para acá. Y creo que usted, pues como dije, son para mí una familia admirable, los Solano. Y es tan grande esta familia en Putla que vale la pena renombrarlo, pues. Y lo importante que sus valores, pues, implica mucho esa humildad, pero esa humildad de corazón, pues. Porque, pues, radica la otra humildad, ¿no? De la economía, pero ustedes no han sido tan humildes en esa manera, porque, dijera usted, tan siquiera tienen dónde los mandaban sus papás a cuidar, a chaponar, a limpiar. Pero hoy habemos otros que no tenemos dónde. Pero con el solo hecho de vivir en paz en nuestro querido Putla, Villa de Guerrero, pues es más que suficiente, ¿no? Maestro, pues muchas gracias por plasmar y dejar, pues sacar un poquito de su vida. Y me dice que
que usted iba para ser sacerdote, para ser padre, para ser, ¿sí? Y qué bueno que, bueno, no le tocó, pero tomó la otra vuelta, ser padre de familia. Creo que tiene unos hijos, pues para mí también, no los he tratado como debe, pero se ven que son chidos como usted. ¿Cuántos hijos son, profe? Tres. Tres. ¿Quiere mandarles un saludo a ellos ahorita en este momento? Y a su linda esposa. Pues eso ahora sí que es orgullo tenerlos. Entonces, los tres han sido responsables y espero que así sigan siendo. Igual para mi esposa no está aquí, pero ella vive con la idea de que tenemos que, ahora sí que proteger como todos los padres a los niños, pero ya ellos ya son grandes, ya hay que soltarlos y ellos han sabido andar sueltos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido tenemos que ser pues conscientes de que somos familia y de que tenemos que ayudarnos y respetarnos y tenernos aquí durante el tiempo que vivamos, y pues lo demás creo yo que son coincidencias de la vida que así nos haya tratado y que pues nosotros no estemos ¿cómo se llama?, amargados en contra de la vida, ¿no? Que eso es lo que nosotros nos ha mantenido, de que sepamos darle el valor que tienen las personas, y creo que eso tiene que ser común, ¿no? Te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de decir cosas. Generalmente las decimos, pero las decimos en otros lugares, ¿no? Donde no quizás se las lleva el viento y pues hasta ahí quedan, ¿no? Y pues yo creo que esto va a quedar así, grabado y así que comprometido, ¿no? Con lo que se dice, ¿no? Sí, muchas gracias, Rosilides. Sí, profe, yo nomás quiero ya para finalizar, cuénteme usted breve, ¿cómo es que usted conoce la Cureña? Bueno, la Cureña, a través de un poquito de la historia y otro tanto de ir a visitar la escuela, otro tantito de conocerlos a ustedes, sobre todo a ustedes, a los Lugos, me pongo a pensar de cómo la Cureña de pronto se funda como una parte de Putla, y quizá la más antigua porque es quizá la más cercana, donde fue la fundación de Putla, la más cercana hacia ese lugar. Yo le pregunto a mis alumnos que hacia qué punto cardinal está la Cureña, y generalmente los que viven ahí no saben, porque ese es un problema nuestro. Puedes decir, yo creo que el plan de estudios debía irse por ahí, enseñando primero a ubicar a la gente. La Cureña, para mí que fue una especie de un remanso donde la gente acostumbraba a estar como que la parte más alta protegida, porque todos los de la Cureña tenían sus lugares donde ir a trabajar, ¿no? Quizá la Putla Viejo haya sido diferente, pero yo ahí veo cómo en todas las casas de la Cureña hay ese sentido de estar, pero luego salir. Es decir, quizá es el barrio que esté más poblado y sobre todo más juntito, ¿no? Cuando decían que dónde quedó la Cureña, esa cosa del cañón, ¿no? Pues algún vivo se la llevó, ¿no? Es decir, algún vivo estuvo para jalarla y se le quitó un pedazo de fierro y poco a poco se lo fue llevando, ¿no? Sería muy bonito tener precisamente, no sé, la plaza que está ahí, si tiene su explicación de qué es la Cureña y por qué se llama así. Y que todos estuviéramos enterados de que eso así fue, ¿no? Para mí, pues, la Cureña ya es parte, porque ya es parte muy aparte de Putla. De los que viven allá, por ejemplo, tus hermanos que ya viven en otro lado,
y que dice que no son cureñeros, ellos originalmente son cureñeros, pues, ¿no? Pero ellos ya dicen que son del campo. Para mí, la Cureña como barrio, pues es ahora sí que está bien delimitado, ¿no? Es decir, la Loma, la Cureña, todo lo que está, ¿cómo se llama?, correspondiente a la Cureña, es muy bonito porque ahí, a pesar de que está en alto, ¿no?, ya ahí está, pero sí muy arbolado. Hay gente que tiene todavía sus patios llenos de mango, de ciruela, arbolitos así que se dan, ¿no? Entonces eso pues es grande, ¿no? Ya ahora sí que la carretera para abajo es Cureña, ¿no? Pero que sí se define, ¿no? Y pues esa es mi percepción de cómo es la Cureña, ¿no? La gente pues agradable, la gente ya más para allá ya es otra cosa, ya no es tanto la Cureña, ya es otra población quizá, ¿no? Sí. Pues fíjate que la Cureña y la Asunción, que son las dos secciones, la primera y la segunda, pues hasta lo yo conozco, han jalado muy bien en todos los aspectos. En el aspecto religioso, en el aspecto de los famosos tequios que antes eran, porque antes ya se perdió. Ahora le han dejado la carga a las autoridades. Yo creo que sería bueno recuperarlo, pero pues no sé cómo, yo creo que va a costar. Y bueno, en el aspecto educativo, pues como dije, esas dos secciones han luchado por eso. Profe, pues creo que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero pues estoy con una persona agradable y como usted dijo, estamos plasmando algo. Le regalé más tiempo a usted porque bueno, es un putleco. Y porque a Bolaños también le quise regalar más tiempo, pero no sé, tocó el timbre y teníamos que irnos a almorzar, así usted también creo que tiene que irse. Pero bueno, esto va a quedar plasmado para la escuela normal. Y como ya a usted le dije, esto que capturamos se va al disco duro de la escuela normal. Usted cuando guste, cuando ya le digamos que ya está con Moisés Barroso, creo, ¿no? Sí. Su compañero, ya usted lleva su USB, baja todo lo que está grabado y usted se va a divertir con usted mismo y con los demás que ya le grabé anteriormente. Y esto nació de corazón, porque también quería saber nada más el historial de cómo se fundaron nuestras escuelas. Pues ya mucha gente me mencionó que la primaria Benito Juárez es la escuela madre, luego la escuela secundaria, ya llegué a entender que primero fue particular, la Vicente Guerrero, luego después la ETA, ahora la ESTI, y ahorita está la plaga que va a cumplir 50 años y todo el mundo está contento, pues nos vamos a reunir. Y gloria a Dios, ¿no? Que algunos aún todavía vivimos. Y vamos a ir a echar relajo, vernos, quizá vengan algunos que están fuera. Y bueno,